Doctor, tengo un par de preguntitas. Vamos a escuchar. Que nos hacen nuestras televidentes. Doctor, mi esposo tiene algunos síntomas que me parece que son problemas de próstata. No quiere ir al urólogo para que no le hagan tacto rectal. ¿Cómo se lo puede convencer? Bueno, fíjese, ¿no? La semana pasada una señora estaba preocupada porque el marido se quería hacer una vasectomía y ella tenía miedo que le pase algo. Las mujeres siempre están preocupadas por algo. Y ahora esta señora que cree que su marido tiene algún problema de próstata y no quiere ir porque no quiere que le hagan el tacto rectal. Bueno, esto de el examen con el tacto rectal es un examen que se hace con el dedo índice, con vaselina, con un guante, y que es para ver a ver qué pasa con la próstata. Fíjese, en la época previa al PSA, al antígeno prostático específico, que es lo que se hace a partir de los 40, 45 años para ver cómo está funcionando la próstata, antes de eso, lo único que podía diagnosticar un cáncer de próstata era el tacto rectal. Yo me acuerdo que cuando era estudiante, en una materia de 5º año es urología, teníamos un profesor que permanentemente nos decía: hay que meter el dedo para no meter la pata. Ajá, está bien. Permanentemente decía esto, ¿no? Y bueno, y sí, esto del tacto rectal para los varones es como que es una cosa casi degradante. Cuando estos exámenes en la mujer se realizan con bastante frecuencia, porque por ejemplo, si uno quiere diagnosticar un cáncer de ano, un cáncer de recto en una señora, y hace un tacto rectal. Si uno quiere diagnosticar a veces un cáncer de ovario, la diseminación de un cáncer de ovario, da más elemento un tacto rectal que un tacto vaginal. En un cáncer de cuello, para valorar los parametrios, que son unos ligamentos que están a los costados del cuello, del útero, ¿no es cierto? Del cervix, uno hace un tacto que no solo es un tacto rectal, es un tacto recto vaginal. O sea, esto de que los varones nos preocupamos mucho es un examen sencillo, que no hay ningún problema. La pregunta es, ¿qué es lo que te dicen? ¿Por qué no se hace otra cosa en vez del tacto rectal? Inclusive en los congresos a veces se conversa esto, y hay un grupo que dice que lo que se debería hacer y que da muy buenos elementos es la resonancia. Y es cierto, la resonancia da una serie de elementos que a lo mejor no los da el tacto rectal. El problema es que la resonancia es cara, la aparatología es cara, precisa de operadores, de personal que manejen bien este aparato, que interpreten bien lo que el aparato da. No está en todas partes, no hay disponibilidad en todas partes. Por lo tanto, el tacto rectal sigue siendo un elemento muy importante. Si bien es cierto que el tacto rectal nos informa, la próstata está muy cerquita del recto, está rodeando la uretra, tiene más o menos el tamaño de una nuez y se toca muy fácilmente cuando uno hace un tacto rectal, porque está el recto y ya viene uno toca hacia adelante, lleva el dedo índice y está tocando la próstata. ¿Qué elemento nos da? Si hay un aumento de tamaño de la próstata, que es frecuente después de los 50 años tener algún aumento de tamaño de la próstata por cuestiones casi fisiológicas, digamos, ¿no? Es bastante frecuente. Pero cuando estamos en presencia de un cáncer de próstata, la dureza de cuando uno hace el tacto, el tipo de infiltrado es distinto. Sigue siendo un elemento importante. Yo creo que por mucho tiempo no va a desaparecer, más allá del PSA, ¿no es cierto?, el antígeno prostático específico, más allá de la ecografía que se hace, a veces para poder diagnosticar bien y ver qué consistencia, cómo infiltra esto, es mejor el tacto rectal. No tenga miedo, no pasa nada. Que vaya, se hace, que vaya al médico. Convénzalo, señora, muéstrele en las redes, después va a ver esto que dijimos ahora, muéstreselo a su esposo. Bueno, doctor, otra pregunta. Me han diagnosticado hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia. Y por eso me cuesta quedar embarazada. Tengo entendido que además de la esterilidad, me puede provocar muchos otros problemas. ¿Es así? ¿Me explica primero qué es la hiperprolactinemia? La hiperprolactinemia es el aumento de la prolactina. La prolactina es una hormona segregada por la hipófisis que, ¿cuál es su función principal? En la embarazada, ir preparando las mamas para la lactancia.
Eso es fisiológico. La mujer cuando está lactando tiene un aumento de la prolactina, fisiológicamente. Pero a veces, fuera de estos procesos, hay un aumento de la prolactina que produce una serie de problemas. El principal es lo que dice esta señora, es la esterilidad. La esterilidad. Produce anovulación. Cuando hay un aumento de prolactina se produce una anovulación. Por lo tanto, es muy difícil quedar embarazada. Y en cuanto a lo que ella pregunta de si le puede producir otros trastornos, sí puede producir otros trastornos, pero es tratable esto. Hay diferentes tipos de prolactinemia, de hiperprolactinemia. Una que es funcional y otra que es orgánica, digamos. Hay algunas, las orgánicas son las tumorales. Hay tumores en la hipófisis. La hipófisis tiene el tamaño de un guisante, es muy pequeñita. Hay algunos tumores que son prolactinomas, que producen prolactina, que pueden ser microprolactinomas o macroprolactinomas. Estos casos son de diferente tipo de tratamiento, pero la mayoría de las hiperprolactinemias son funcionales. Se producen por muchísimos factores. El estrés es uno de los factores que puede producir hiperprolactinemia. La falta de sueño, la falta de dormir bien puede producir hiperprolactinemia. Algunos medicamentos, los sedantes, algunos tranquilizantes que se utilizan, algunos medicamentos inclusive que se utilizan como para los trastornos digestivos pueden producir hiperprolactinemia. La succión del pezón produce hiperprolactinemia. Hay una serie de cuestiones casi fisiológicas que aumentan la prolactina. Cuando nosotros estamos en presencia de una hiperprolactinemia, en una señora que viene a consultar porque no se queda embarazada, casi nos ponemos contentos porque se trata fácilmente y los resultados desde el punto de vista de la fertilidad son muy buenos. Muy buenos. O sea que sí puede producir esterilidad, pero tiene tratamiento y es reversible. Y dentro de las otras cosas que ella pregunta si puede producirle, sí, en general, bueno, la esterilidad es la más importante, produce síntomas parecidos a los de la menopausia. Sequedad vaginal, disminución de la libido, disminución del deseo sexual. Puede producir alteración en la mineral ósea, o sea que disminución de osteopenia, disminución del calcio en los huesos. Está relacionada también al hipotiroidismo. Cuando hay un hipotiroidismo aumenta una hormona que es la TSH y esto hace que aumente también la prolactina. Entonces, en una paciente que tiene una hiperprolactinemia hay que estudiar a ver cómo está el tema de tiroides porque puede producirse esto. O sea, sí, esas son preocupaciones y aparte de la esterilidad produce otras cosas. Puede producir otras cosas. No son frecuentes. Y si uno la trata, se termina el problema de la esterilidad y esas otras cuestiones que a ella le están preocupando en este momento no van a aparecer. O sea que consulte a su ginecólogo o a su endocrinólogo y le va a solucionar el problema. Gracias, Doc. No, al contrario. Muy amable, gracias. Nos vemos.